Hermanos, buenos días. En esta reflexión en donde vamos a comentar y reflexionar las bienaventuranzas, que es en este domingo, y le decimos al Espíritu Santo, llénanos, Señor, porque en esas bienaventuranzas se refleja, es un retrato de la persona de Jesús, nuestro Señor. Ayúdanos a visualizarlo en esas bienaventuranzas para poder comprender cómo es Él y cómo nos llama para que seamos nosotros. Ven, Espíritu Santo, y ven, María, Madre nuestra y Maestra, para enseñarnos a cumplir y entender la voluntad de Dios. Amén. Sí, este domingo es de las bienaventuranzas, es de los grandes pasajes del Evangelio. Porque en este pasaje, nuestro Señor Jesucristo se retrata, pues, en cierto sentido. Aunque habla de nosotros, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en ese sentido, estas bienaventuranzas van caminando, o nos enseñan, perdón. Este es sobre la bienaventuranza según San Lucas, pero otros, las mismas bienaventuranzas, pero en el Evangelio de Marcos, que son más completas. Pero nos vamos a centrar nada más en las bienaventuranzas de San Lucas. Entonces dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles. Dos entidades, por decir así: discípulos y apóstoles. Y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Ojo, mirando entonces a sus discípulos, les dijo. No le dijo a la multitud que estaba ahí, que había venido de Judea y de Jerusalén, ni de Tiro ni de Sidón. No se dirigió a la multitud, se dirigió a sus discípulos. Son los que pueden entender más a profundidad. El discípulo es aquel que se sienta a los pies del Maestro. Todos estamos llamados a ser discípulos. Hay que aspirar a ya no ser de la multitud. Hay que pasar de la multitud al discipulado, aquel que se sienta a los pies del Maestro a escucharlo para entender, comprender y aprender. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo a los discípulos: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. ¿De quién? De los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los que se saben necesitados, los que se saben limitados, los que se encuentran ubicados en esta vida. Esos son los pobres. Porque en el grupo de los apóstoles había tal vez pobres, pero también había más o menos pudientes. Y voy a poner, por ejemplo, en el caso de Mateo, ¿no?, que era un recaudador de impuestos para el Imperio Romano, y que se quedaba con su dinerito y tenía una posición privilegiada socialmente hablando, aunque no le caía mucho a los judíos porque trabajaba para el gobierno romano, pero estaba bien desde el punto de vista económico. Pedro, Andrés, Santiago y Juan, y voy a relatar aquí lo que dice: eran pescadores en el mar de Galilea. Aunque la pesca era un trabajo arduo, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, parecían estar en una mejor posición económica. El Evangelio de Marcos menciona que su padre tenía jornaleros trabajando para él, lo que indica que su familia tenía cierto nivel de prosperidad. Y pues el famoso Judas Iscariote, que al parecer por algo le dieron la tesorería, voy a decir así, ¿no? Porque evidentemente sabía algo de finanzas, algo
algo de número de economía, ¿no? Entonces le está diciendo, dichosos ustedes los pobres, a los apóstoles, y no todos sean pobres económicamente. Ellos, los discípulos, los apóstoles, nos representan en este evangelio. Dichosos ustedes los pobres, los ubicados, ¿no? Los ubicados en esta vida, porque ustedes es el reino de Dios. Hay que recordar que el reino es Jesucristo. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Obviamente no es un hambre de física, porque si nos vamos al Evangelio de Mateo, explicita más el asunto, porque en Mateo dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, por fin se va a ir viendo la manifestación de la justicia de Dios, hambre de justicia. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Es decir, dichosos aquellos que se ponen límites a la voluntad nuestra para entonces ponerla y ofrecerla a la voluntad del Señor. Dichosos aquellos que lloran, es decir, que sufren, que se sacrifican para no hacer lo que uno quiere, sino hacer la voluntad de Dios. Dichosos aquellos disciplinados o que buscan la disciplina en el sentido espiritual para enfocarse a Dios. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre, no por causa de nosotros. ¡Ojo! En la vida podremos padecer muchas cosas que son consecuencia de nuestros propios actos, para bien o para mal, para bien o para mal. Pero aquí es muy explícito el Señor. Dichosos los que los aborrezcan, cuando los aborrezcan, los expulsen, y cuando los insulten y maldigan por causa mía, por causa del Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Alégrense ese día, salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Los padres de esos a quienes se dirigía el Señor en ese momento, decían, sus padres así trataban a los profetas mal, ¿no? Así trataron sus padres a los profetas. Ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo, los que se bastan a sí mismos. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. ¿Cómo los trataron a los falsos profetas? Alabándolos. ¿Y por qué los alababan? Porque esos falsos profetas le decían a la gente lo que la gente quería oír. He ahí el falso profeta, que le dice y que nos dice lo que nosotros queremos oír, de manera que no tengamos que empobrecernos, no tengamos que padecer hambre, no tengamos que llorar. Es el Dios que nos puso en esta creación con un manzano en medio del jardín, es decir, los límites, para después entonces enfilarnos hacia Dios con todo el corazón. Hermanos, esta es la invitación para que espiritualmente ser pobres, espiritualmente tener hambre y sed de justicia, espiritualmente llorar, sufrir en el sentido del sacrificio por y para el Señor. Y entonces, empobrecidos, hambrientos y llorosos, finalmente vamos a reír
y encontrar nuestros consuelos en Dios. Empezamos nuestra oración. Padre del cielo y de la tierra, bendito seas por siempre. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Dios, el que nos amas a pesar de todas nuestras miserias, de todo lo que somos. Ese amor tuyo por nosotros no se acaba, Señor. ¿Cómo te lo vamos a agradecer? ¿Cómo te lo vamos a pagar ese amor? Tú dices que nos creaste para gloria y alabanza de tu nombre. Entonces, Señor, te queremos alabar. Danos la gracia de alabarte, de bendecirte, de glorificarte. Ven, Espíritu Santo, llénanos de palabras, pero no nomás de palabras, sino que también nuestra vida cambie, que seamos nuevas personas, como Jesús quiere que seamos, como nos enseña Él en cada evangelio. Ven, Espíritu Santo, muéstranos el camino para seguir a Jesús, con esas palabras que hoy Él siempre nos dice. Llénanos de su presencia, que nuestro corazón se desborde de amor por el amor que es Él. Hay una familia, es una familia muy pobre, pero llena de amor. Esa familia se desborda el amor. Y él siempre le están diciendo al Señor, Señor, que seas tú el que nos guíe y el que nos conduzca. No importa, Señor, lo que vivimos, si tu amor no falta en esta familia, si tu presencia siempre está con nosotros. Porque tú, Señor, sustituyes todas las carencias con ese amor tan grande que nos tienes. Podemos aprender de esa familia tantas cosas. Podemos ser mejores a través de ese ejemplo que nos pone. Hay también en ese grupo de jóvenes que quieren seguir a Jesús, pero como dicen, a nuestra manera. Modernos como somos ahora, vamos a seguir a Jesús. ¿Cuál es lo moderno? El desorden, las palabras malas. Eso es seguir a Jesús. Ustedes dicen que son modernos. Síganlo, pero dando ejemplo de amor, de compasión con sus mismos amigos que están en este grupo, que cada día crece más. Pero den buen ejemplo con los nuevos que entran. Protéjanlos, cuídenlos, enséñenlos. Hay una mujer, siempre te estás quejando porque eres un poquito gordita y le reclamas al Señor, Señor, ¿por qué hiciste este cuerpo tan feo? ¿Cómo le puedes reclamar algo al Señor? Mejor ofrécele tus alabanzas, las gracias por este cuerpo que camina, que está sano. Ofrécele al Señor cosas agradables, no reclamos por un cuerpo cuando sí hay tantas cosas y más en tu vida que puedes darle gracias al Señor y no reclamos. Hay un niño, acaba de nacer,
Tiene 3 días de nacido. Sus pulmones no se han desarrollado y está muy, muy malito. Pero tiene unos papás que confían en el Señor, que confían en Jesús, que aman al Padre. Ustedes hoy se encuentran pidiéndole al Espíritu Santo que venga y que traiga una sanación para su hijo. Su hijo va a sanar, porque el Padre así lo ha decretado, que va a ser un niño sano y fuerte y lleno del amor de Dios. Gracias, Padre, por estas cosas que tú haces por nosotros y muchas más que en cada familia haces y no se dan cuenta, o si se dan cuenta nunca dan testimonio. Hoy tú quieres que esas familias den testimonio de las cosas que tú has hecho, de los milagros, de las sanaciones, de esa vida nueva que has dado a muchísimas personas. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, María, por tu gran intercesión por nosotros. Bendita seas por siempre. Hermanos, hambrientos espiritualmente, pobres espiritualmente, llorando en el Espíritu, con todo el favor de Dios, nos veremos el siguiente domingo. Dios los bendiga. Ven Espíritu Santo y quema, ven Espíritu Santo y purifica lo que hay en mi pobre corazón. Ven Espíritu Santo y sana, ven Espíritu Santo y libera toda carga de mi pobre corazón y llénalo de ti, de tu presencia amorosa. Quiero estar siempre confiado en tu fuerza, en tu poder, en ese fuego que quema. Ven Espíritu Santo y quema, ven Espíritu Santo y purifica lo que hay en mi pobre corazón. Ven Espíritu Santo y sana, ven Espíritu Santo y libera toda carga de mi pobre corazón y llénalo de ti, de tu presencia amorosa. Quiero estar siempre confiado